Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a la comparativa entre estos dos relojes que veis en pantalla y que tengo por aquí. A mi izquierda tenemos al nuevo Redmi Watch 4 y a mi derecha nos encontramos con el Amazfit Active. Dos relojes que, como os digo, son bastante interesantes, sobre todo en relación calidad-precio. Hay aproximadamente unos 30 euros de diferencia entre uno y otro y, por supuesto, te quiero contar cuál de los dos me parece más recomendable a día de hoy. Así que nada, como siempre, si no te quieres perder este vídeo, ponte cómodo y vamos a darle caña. Bien, pues nada, como digo, voy a comenzar con esta comparativa entre el nuevo Redmi Watch 4 y el Amazfit Active. Y antes de nada sí que os quiero comentar, como siempre suelo hacer en todos mis vídeos, es recomendaros y recordaros que en la descripción vais a tener un enlace a nuestro canal de Telegram en el que os subo ofertas a diario de auriculares, relojes inteligentes y altavoz Bluetooth que seguro que os interesan, porque tanto este modelo de Redmi como también el Amazfit suelen salir bastante, así que nada, lo dicho, en la descripción del vídeo vais a tener el enlace por si os queréis unir. Y ahora sí, una vez dicho esto, pues quiero comenzar hablando, como siempre hago, por el apartado del diseño. Y aquí yo creo que hay muy pocas dudas, y es que el Redmi Watch 4 está mejor construido que el Amazfit Active, sobre todo porque el cuerpo es completamente metálico y también tiene una corona giratoria en el lateral derecho, que la verdad es que cuando lo estamos utilizando en el día a día se agradece un montón. Sin embargo, creo que es importante también decir que si tenéis una muñeca pequeña, os vayáis sí o sí a por el Amazfit, básicamente porque es más ligero, al final está construido en plástico y eso se nota mucho. También es más finito cuando lo estamos utilizando en el día a día e incluso la pantalla es bastante más pequeña que lo que encontramos en el Redmi Watch 4 y al final todo ese conjunto hace que sea más cómodo de utilizar en el día a día, incluso añadiendo el botón lateral que es, bueno, queda más o menos a ras con el cuerpo y no lo pulsamos cuando llevamos guantes o cuando también llevamos ropa larga. Y por cierto, también comentaros como curiosidad que en la parte trasera los dos son de plástico, aunque en el Redmi es un plástico mate y en el Amazfit es brillante, pero los dos comparten tanto el micrófono como el altavoz, como los pines de carga y también por supuesto los sensores. Y en lo que respecta a las correas, pues sinceramente creo que la del Redmi es mucho mejor en cuanto a la construcción que tienen las que vienen de fábrica. Es verdad que las dos son de silicona si lo compráis en sus versiones básicas. Es cierto también que la Amazfit tiene una versión de cuero, pero es un cuero que no me acaba de convencer. Pero como digo, las que vienen de fábrica, al menos en el caso del Redmi, creo que están mejor construidas, pero por el contrario me parece un poquito más recomendable la de la Amazfit a la hora de intercambiarla, ya que tiene el clásico mecanismo del pasador y va a ser muy fácil encontrar correas compatibles, mientras que la del Redmi pues va con un botón que es cierto que es súper cómodo, pero al final no es tan universal como las que tiene el Amazfit. Y nada, ya para finalizar con el diseño, también os quiero decir que los dos relojes por supuesto cuentan con resistencias de hasta 5 atmósferas, así que bueno, en ese sentido pues no vais a tener problemas de poder ducharos con ellos, incluso ir a una piscina, ya os digo, siguen funcionando perfectamente. Y lo que sí que tenemos diferencias va a ser en cuanto a la personalización a la hora de comprarlos. Por ejemplo, en el caso del Redmi, la verdad es que las opciones tampoco que sean demasiado elevadas, porque únicamente nos los podemos comprar con el cuerpo negro y la correa en color negro y borde plateado con la correa plateada, lo cual sí que es verdad que hace que el reloj sea muy bonito. Y en el caso del Amazfit Active, pues sí que es cierto que tiene un pelín más de personalización, aunque tampoco que sea ninguna pasada, porque en este caso nos lo podemos comprar con el cuerpo en color negro con la correa de silicona negra, cuerpo en color dorado con la correa de silicona rosa y la versión que tengo yo, que es el mismo cuerpo dorado con la correa de cuero rosa, todos ellos la verdad súper bonitos. Y sin duda, después de haber repasado ya lo que sería el diseño de estos dos relojes, pues a continuación os tengo que hablar de una de las diferencias más importantes que hay entre uno y otro, porque vamos a hablar de las pantallas que integran estos dos relojes. Y bueno, comenzando por la pantalla que tenemos en el Redmi Watch 4, contamos con un panel AMOLED de 1,97 pulgadas que corre a 60 Hz, tiene una resolución de 450 x 390 píxeles y un brillo pico de 600 nits. Mientras tanto, por el lado del Amazfit, pues como os he dicho antes, la pantalla es bastante más pequeña. Aquí contamos con un panel AMOLED de 1,75 pulgadas con resolución de 390 x 450 píxeles.
Así que ya estáis viendo que obviamente esto va a ser una diferencia muy a tener en cuenta entre uno y el otro, pero os tengo que decir que sinceramente si me tengo que quedar con alguno de los dos, yo me quedaría con el Redmi Watch 4, sobre todo porque la pantalla se nota que es más grande y es mucho más cómodo de utilizar en el día a día, y además también tenéis que tener en cuenta que cuenta con brillo automático, cosa que el Amazfit Active no tiene. Pero bueno, por el resto la verdad es que os tengo que decir que los dos paneles son muy brillantes debajo del sol, así que lo vais a poder utilizar sin ningún tipo de problema. También a nivel de nitidez me han gustado muchísimo e incluso la respuesta táctil me ha parecido también muy buena, pero aquí en ese punto concreto sí que creo que es justo decir que el Redmi Watch 4 es mejor reloj en este sentido, sobre todo porque también tiene la corona giratoria y obviamente los dos comparten el modo Always On Display, lo cual es de esperar con paneles AMOLED. Y en lo que también vamos a ver una diferencia bastante importante va a ser en el apartado de la batería, porque ya sabéis que el Redmi es más grande, así que la capacidad va a ser mayor. En este caso contamos con una capacidad de 470 mAh y según Xiaomi debería darnos unos 20 días de uso. Mientras tanto, en el caso del Active, pues obviamente la capacidad es inferior, pero también es cierto que la pantalla es bastante más pequeña, así que va a consumir mucho menos. Pero bueno, lo que tenemos sobre el papel son 300 mAh de capacidad y según Amazfit debería dar una autonomía que ronda los 14 días de uso típico. Pero esto que os acabo de comentar son los datos que nos dice tanto un fabricante como el otro, pero mi experiencia os tengo que decir que ha sido algo diferente, porque bueno, básicamente ya sabéis que yo los utilizo siempre con todas las notificaciones activadas, todos los sensores activos con lectura cada 30 minutos y sin el modo Always On Display, que eso es muy importante en esta comparativa, y con todo ese uso os tengo que decir sinceramente que tanto el Redmi como el Amazfit me ha dado aproximadamente unos 12-13 días de uso, lo cual creo que está genial y al final hace que el uso sea prácticamente el mismo. Sí que es cierto que cuando me corto al utilizar el sensor GPS, que la verdad es que lo utilizo mucho tanto en uno como el otro, pues como os digo, he tenido la sensación de que el Redmi se puede estirar un pelín más, pero bueno, os digo que a efectos prácticos, en torno a unas 2 semanas de uso, vais a poder sacarle tanto al Amazfit como también al Watch 4, así que en ese sentido las baterías están genial. Y en cuanto a la carga se refiere, pues bueno, tenemos un sistema de carga prácticamente calcado porque son dos pines magnéticos por un lado y la toma USB tipo A por el otro. Como os digo, no son exactamente el mismo cargador, pero sí que a efectos prácticos son igual de cómodos y funcionan bastante bien. Y bien, después de todo lo que ya os he ido comentando durante todo el vídeo, pues a continuación vamos a llegar a un punto bastante importante como es el apartado de los sensores. Y bueno, quiero comenzar hablando por los sensores que encontramos en el Redmi Watch 4, que aquí nos vamos a encontrar con el sensor del ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, brújula y por supuesto un GPS al que se le añaden los satélites de GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS. Mientras tanto, en el Amazfit Active pues tenemos unos sensores que son prácticamente calcados porque también comparten el de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, acelerómetro, sensor geomagnético, brújula, sensor de temperatura y por supuesto el GPS, que está compuesto por 5 sistemas de posicionamiento por satélite. Así que como estáis viendo, pues tenemos unos sensores que son prácticamente los mismos, tanto en uno como en el otro reloj, pero me parece importante comentar que la experiencia ha sido súper similar en cuanto, por ejemplo, al conteo de pasos, ya que ninguno de los dos cuenta pasos en falso. El tema de la frecuencia cardíaca también lo hacen genial, sobre todo cuando estamos haciendo deporte, aunque sí que es cierto que el Redmi en este sentido lo he notado un poquito incorrecto con el tema de las calorías, cosa que al Amazfit no le pasa para nada, y en el caso del oxígeno en sangre, pues como siempre, datos relativamente fiables tanto en uno como en el otro. Por cierto, un detalle que creo que tenéis que tener en cuenta en la comparativa es que ninguno de los dos es compatible con bandas cardíacas de pecho vía Bluetooth. En este caso ni el Amazfit ni el Redmi lo incorporan, al menos de momento, aunque sí que es cierto que en cuanto a actualizaciones, tanto una como la otra marca no han dicho absolutamente nada. Y por el resto de funciones, pues sinceramente tanto uno como el otro lo hacen bastante bien, porque por ejemplo podemos tener la lectura del sueño con incluso también las siestas. Tenemos también el tema de la medición del estrés, que es muy precisa tanto en uno como en otro modelo, y lo que sí que me gusta un poquito más del Amazfit es que tiene ese índice PAI que no tiene el Redmi Watch 4, aunque sí que es cierto que el Redmi tiene otras mediciones que no tiene el Amazfit.
Por ejemplo, este modelo chino integra una función que ya vimos en la Xiaomi Smart Band 8 Pro, que son unos sistemas de entrenamiento predefinidos para poder mejorar nuestro rendimiento en carreras, ya sea a nivel de resistencia, quema de calorías, etcétera, etcétera, que como digo ya vimos en otros relojes de la marca. Y además, algo interesante es que también tenemos un nuevo apartado que se denomina Vitalidad, que básicamente nos da información sobre nuestro estado físico en función al deporte que hacemos, que ya vimos también en la Xiaomi Smart Band 8 Pro, a lo que se agradece y que por desgracia no tiene el Amazfit. Eso sí, lo que también hay que decir que sí que tiene el Amazfit y no tiene el Redmi es la inteligencia artificial de Zepp Coach, que básicamente nos hace vía inteligencia artificial, valga la redundancia, un sistema de entrenamiento personalizado en función a nuestras necesidades, que la verdad es que está bastante bien y lo hace todo automáticamente, simplemente lo tenemos que seguir con el paso del tiempo, así que como digo, en ese sentido, Amazfit está más avanzada. Y nada, ya por último también comentaros el tema del GPS, que aquí os tengo que decir que sinceramente me ha gustado mucho los GPS que llevan tanto uno como el otro, pero sí que es cierto que si tengo que dar un ganador me quedo ligeramente con el Amazfit Active, básicamente porque la señal la coge un pelín más rápido y también en cuanto a precisión lo he notado un pelín mejor. Aún así, también os digo que la diferencia no es que sea ni mucho menos abismal, tanto uno como el otro creo que hacen muy buen trabajo, pero lo que sí que os tengo que decir que claramente me quedo con el Amazfit es en el tema de poder importar rutas vía GPX, es decir, con ese tipo de formatos, e incluso también tenemos una función para guardar nuestra ubicación actual y volver más adelante, cosa que por desgracia el Redmi no puede ofrecer y al final en ese tipo de detalles se queda muy atrás. Y otro detalle es que por supuesto ya os lo estaréis imaginando si visteis el análisis del Redmi Watch 4 que queda claramente por detrás con respecto al Amazfit, son las funciones extra que vamos a tener en la interfaz tanto de uno como en el otro, porque por desgracia el Redmi tiene bastantes carencias y lo único que yo considero importante que sí que tiene es el tema de poder contestar llamadas gracias al micrófono y al altavoz que incorpora en su parte trasera. Y en el lado contrario pues tenemos al Amazfit, que sinceramente creo que barre por completo en esta comparativa y sobre todo en este apartado al Redmi Watch 4, básicamente porque por ejemplo podemos instalar aplicaciones externas desde la app de Zepp, hay un montón de ellas, así que ya os digo vais a poder entreteneros mucho con eso y tener un montón de funciones añadidas. Aparte también podemos responder notificaciones con respuestas rápidas en Android, ojo, esto en iOS no se puede hacer, en aplicaciones como WhatsApp, Telegram, etcétera, etcétera. También contamos con memoria interna de hasta 250 megas para poder meterle música y conectar los auriculares vía Bluetooth y escucharla sin la necesidad de llevar el teléfono encima. Por supuesto también responde llamadas y muchos más detalles que por desgracia el Redmi no puede ofrecer. Por lo tanto, me parece relevante y muy importante comentar que el Amazfit, pues bueno, tiene una interfaz más completa que la que tiene el Redmi, que ojo, la del Redmi me parece que también está muy bien, sobre todo porque a nivel de fluidez funciona mejor y eso se nota muchísimo en el día a día, pero al final si buscáis esas funciones añadidas que os he comentado, porque de hecho se me ha olvidado comentar que el Amazfit tiene el asistente inteligente de Alexa y el Redmi no lo tiene, pues al final si buscáis ese extra os vais a tener que ir sí o sí a por el Amazfit porque al final es mucho más recomendable. Y ahora ya para ir finalizando, pues también os quiero comentar el tema de las aplicaciones y además de una forma rapidísima, porque ya sabéis que, bueno, he hablado 1000 veces sobre ella. En el caso del Redmi, pues vamos a utilizar la aplicación de Mi Fitness, mientras que en el caso del Amazfit, pues tenemos la aplicación de Zepp, que por supuesto, tanto una como la otra, se puede utilizar tanto en Android como también en iOS. Y sinceramente creo que tanto una aplicación como la otra son súper completas a nivel de, por ejemplo, los datos que nos pueden arrojar. Sí que es cierto que he notado que la del Amazfit nos da un pelín más de datos y se nota que está más trabajada porque tiene mucho más tiempo, pero también os digo que la del Xiaomi funciona muy bien, sobre todo porque hay una cosa que me gusta mucho, que se pueden personalizar widgets en la pantalla principal del reloj y la verdad es que eso a nivel de funcionalidad se agradece un montón. Eso sí, también es cierto que como os he dicho antes, en el caso de Zepp, pues vamos a poder descargar aplicaciones externas, que de hecho hay un montón de desarrolladores que siguen haciendo aplicaciones a día de hoy y las funciones son una auténtica pasada. Y aparte también comentaros que las dos aplicaciones las podemos conectar con otras aplicaciones como por ejemplo la de salud de Apple, Google Fit o también incluso Strava, así que bueno, en ese sentido tanto uno como la otra son muy completas.
Y nada, ahora sí, después de todo lo que ya he ido comentando durante todo el vídeo, pues toca cerrar con él y vamos a llegar al punto más importante porque vamos a hablar del tema del precio. Ya os he dicho antes que, por ejemplo, el Redmi Watch 4 se puede comprar en España por 99 euros y en el caso del Amazfit pues es un poquito más caro, ya que las versiones que vienen con correa de silicona cuestan 129 y las que vienen con correa de cuero cuestan 149 euros, así que veis que es una diferencia, pues bueno, que puede ser importante para muchos de vosotros y si os interesa cualquiera de los dos, que sepáis que en la descripción de este vídeo vais a tener todos los enlaces de compra. Y ahora obviamente os estaréis preguntando cuál de los dos me parece una mejor opción para comprar a día de hoy. Pues bueno, sinceramente me parece una respuesta bastante complicada porque los dos relojes me parecen magníficos en cada uno de sus rangos de precio, pero sinceramente todas esas funciones añadidas, como por ejemplo el tema de la memoria para la música, también tenemos la importación de rutas GPX, yo que sé, también la asistente de Alexa y muchas otras que he ido comentando, pues al final todo eso hace que para mi gusto esos 30 euros de diferencia sí que merezca la pena pagarlos e irnos a por el Amazfit. Ojo, con esto no quiero decir que el Redmi sea una mala opción porque de hecho me parece muy buen reloj, pero al final que tenga todas esas carencias hacen que sinceramente creo que por 30 euros os podréis comprar ese Amazfit Active que va a ser más recomendable para vosotros, pero al final si os gusta más el diseño, os gusta más la pantalla e incluso queréis tener un pelín más de batería, pues el Redmi puede ser muy buena opción para vosotros y ahorraros ese poquito dinero. Y por mi parte, pues ahora sí que sí, llegamos al final de esta comparativa. De verdad espero que te haya servido de muchísima ayuda para decidir si comprar o bien el Amazfit Active o bien el Redmi Watch 4. Sinceramente yo tendría bastante duda, os lo tengo que admitir, pero bueno, esa es la opinión que yo tengo y es la que os quería comentar. Por supuesto, si os ha quedado cualquier tipo de duda, ya sabéis que tenéis por aquí debajo el cajón de comentarios donde lo contesto absolutamente a todo. Y nada, lo dicho, espero que este vídeo os haya gustado muchísimo y nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!